detalhes. Gostaria inicialmente de saudar a iniciativa do professor Rodrigo em não só propor esse painel, mas também fazer o convite ao professor Máximo Sosso, que está aqui presente, para nós fazermos esse momento de reflexão acerca dos encaminhamentos e desencaminhamentos das políticas de segurança na América Latina nesse momento. Recentemente, no Congresso da ALAS, os debates foram intensos acerca desse tema e principalmente a respeito dessas condições de esses pontos de contato entre os problemas e as possibilidades na área de segurança pública para os países da América Latina e, ao mesmo tempo, também foram intensos os debates acerca das peculiaridades e das distâncias, das necessidades de enxergarmos algumas situações, dependendo dos países, de forma mais detida. Várias iniciativas foram tomadas a partir desses encontros, por exemplo, agora, recentemente no ALAS de Santiago, no Chile, a proposta de GTs da Clax, enfim, eu acho que esse é um momento importante para a gente ter essa mesa aqui formada com tão importantes pesquisadores. Então, eu gostaria de saudar a iniciativa do professor Rodrigo em propor essa atividade conjunta do grupo de pesquisa que ele coordena na URGS, com o grupo de pesquisa da cidadania aqui, na PUC, com o grupo de pesquisa da cidadania aqui da URGS, e envolveu o ILEA, que tem sido ultimamente um centro, né, de convergências desses debates de alto nível aqui na nossa universidade. Nós vamos fazer as apresentações e a ideia é que ao final a gente possa ter algum tempo para debate. O professor Máximo Sosso, que vai dar início aos trabalhos, é professor da Universidade do Litoral, de Santa Fé, na Argentina, criminólogo já com diversas pesquisas, atuação em termos de consultoria para organismos nacionais, internacionais, enfim, já tem uma longa trajetória de pesquisa e ficaríamos aqui talvez a noite inteira falando das atividades do professor Máximo, mas recentemente ele é o coordenador da pesquisa Giro à Esquerda e as políticas de segurança na América do Sul. Professor Rodrigo Guilherme de Azevedo, imagino já conhecido de muitos aqui, doutor por essa casa em Sociologia e atualmente professor na Pontifícia Universidade Católica, coordenando o PPG em Ciências Criminais e Sociais. E a professora Maria Glaucília Mota Brasil, que nos deu na verdade, tivemos uma formidável coincidência da presença dela nesse momento. A gente já tinha feito as tratativas para que esse painel acontecesse. E a professora Glaucília é professora da Universidade Estadual do Ceará e vai estar aqui durante alguns períodos, a partir deste que começa essa semana conosco, por conta de um estreitamento das relações de forma agora mais institucional, a partir de um projeto chamado, um nome simpático, né? Um projeto Casadinho. Então, estamos comunicando oficialmente o nosso Casadinho aqui. E a professora Glaucília também é uma pesquisadora já de bastante experiência na área de política de segurança pública e nós vamos ter a oportunidade de conviver algumas semanas na sequência, estreitar os laços das pesquisas e hoje o professor Glaucília também vai nos brindar com uma fala nesse painel. Bom, nós vamos passar então a apresentação do professor Máximo. Eu posso... Boa tarde a todos. Eu pido desculpas porque eu não falo português. Eu vou resistir à tentação de falar portunhol, que
Agora eu farei a minha apresentação em espanhol, para hacerlo para que se entienda mejor, y cualquier duda que se presente podemos luego parar en cualquier momento y tratar de clarificarlo con la ayuda de los compañeros que pueden funcionar como traductores ad hoc. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes para charlar un poco acerca de post-neoliberalismo y políticas de control del delito en América del Sur. En particular, nosotros formamos un grupo de trabajo al interior de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de... Formamos un grupo de trabajo al interior de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con este título, y a partir de allí hemos tratado de generar un núcleo de investigadores en América del Sur que se están dedicando a reflexionar, a producir investigación sobre los cambios y las continuidades que en el campo del control del delito es posible observar en los países de América del Sur que han sido gobernados en los últimos años por alianzas políticas, por programas políticos que de algún modo han construido su identidad en oposición a la ola neoliberal de los años 1970, 1980 y 1990 en cada una de las jurisdicciones nacionales. Entonces, por tanto, para mí es un gusto venir a charlar estos temas, que es uno de los focos de mi trabajo actual en términos de investigación. El punto de partida de mi reflexión que se va a concentrar sobre el caso argentino, que luego podemos hacer algunas notas comparativas con otros países de América del Sur y por supuesto con Brasil, evidentemente. El punto de partida es una constatación obvia, ¿no? Entre 1992 y 2012, las tasas de encarcelamiento en toda América del Sur crecieron en forma muy dramática. En algunos países más dramáticamente que en otros. Brasil es tal vez el ejemplo paradigmático por el volumen de crecimiento de esas tasas en 2 décadas. Pero también otros indicadores acerca de la punitividad, punitiveness, como se dice en inglés, han evidenciado una evolución bastante similar en los distintos países. Sabemos que en torno al concepto de punitividad, que evidentemente no tiene traducción en nuestras lenguas, es un neologismo, hay todo un debate hoy en la sociología del castigo muy interesante acerca de qué queremos decir cuando decimos punitividad, ¿no? Y hay muchos usos muy distintos. En particular hay una connotación muy fuerte en los países de lengua inglesa de utilizar la expresión punitividad para hacer referencia a los niveles de dolor o sufrimiento producidos por el sistema penal más allá de un determinado umbral, ¿no? Este uso, que está muy difundido en autores tan distintos como John Pratt o David Garland, es un uso que le da al concepto de punitividad una connotación de exceso o abuso, o sea, lo que excede o va más allá de un determinado límite. En mi utilización de la noción de punitividad es mucho menos restrictiva. Para mí, los niveles de punitividad son los niveles de dolor o sufrimiento producidos por un sistema penal. En este sentido, no hay ningún sistema penal que no sea punitivo. No hay políticas penales no punitivas. Todas las políticas penales, como casi tautológicamente la expresión lo indica, producen nivel de dolor o de sufrimiento. Claro, registrar esos niveles de dolor o sufrimiento desde el punto de vista científico resulta algo muy difícil de hacer, porque a la dimensión cuantitativa le tenemos que agregar una dimensión cualitativa. Pero para tener una idea muy rápida, las tasas de encarcelamiento en América del Sur a comienzos de la década del 90, en el año 1992, en países como Brasil o Argentina eran escandinavas. Es decir, teníamos un volumen de presos cada 100.000 habitantes que era equivalente al volumen de presos cada 100.000 habitantes que había en los países escandinavos. Argentina tenía 64 presos cada 100.000 habitantes en 1992, es exactamente la misma tasa que en ese momento tenía Suecia. Claro, las condiciones de encierro en las prisiones suecas y en las prisiones argentinas no eran equivalentes, y aquí la dimensión cualitativa juega un rol muy importante. Pero lo cierto es que hoy en la Argentina existen 154 presos cada 100.000 habitantes. O sea, ha habido un crecimiento extraordinariamente significativo en 2 décadas y evidentemente eso es un objeto que ha concitado la atención de muchos autores recientemente en las ciencias sociales en América Latina. Ese giro punitivo
se puede constatar mirando las tasas de encarcelamiento, pero también mirando otros indicadores de punitividad. Yo voy a usar a lo largo de mi charla otros indicadores empíricos de punitividad, además de la tasa de encarcelamiento, que es en sí mismo un indicador bastante imperfecto. Ahora, entendiendo la punitividad como yo se los estoy planteando, como el volumen de dolor o sufrimiento producido por un sistema penal, la extensión de un sistema penal es una variable fundamental de su grado de punitividad. Cuantas más personas son alcanzadas por el sistema penal, más nivel de dolor y sufrimiento. O sea, extensión versus intención. No sé si eso es fácil de traducir al portugués, pero digamos que la intensidad del dolor y la extensión del dolor son como las dos grandes dimensiones que el análisis sociológico acerca de la evolución de la punitividad hoy nos plantean como desafíos para la investigación empírica. En la interpretación de esto que podríamos llamar un giro punitivo en Sudamérica en las últimas 2 décadas, hemos encontrado en la literatura reciente en América Latina una especie de gesto recurrente. Ese gesto recurrente ha sido asociar el giro punitivo a la difusión del neoliberalismo. En particular, esto se ha producido muy fuertemente. Yo me olvido de hacer esto, perdón. ¿Quién lo hizo? Gracias. Obrigado. Me cuesta trabajo pensar y hacer esto. Bueno, decía, ha sido recurrentemente, digamos, y Alex, mencionaba Alex los congresos de ALAS. En los últimos 3 congresos de ALAS uno podía encontrar muy frecuentemente a colegas, profesores, estudiantes de doctorado que trabajan sobre temas penales en América Latina, reproducir esta especie de clave explicativa, que es asociar el giro punitivo a la difusión del neoliberalismo. En particular, decía, esa asociación fue muy fuerte esa asociación se difundió y se hizo muy fuerte a partir de la difusión que, sobre todo en español, pero también en portugués, tuvieron los textos producidos por Loïc Baquan desde fines de la década del 90 hasta ahora. Básicamente, La Prisión de la Misère en 1999, Punishing the Poor en 2009. Estos 2 libros, que son en realidad en gran medida el mismo libro, construyeron una tesis muy fuerte de asociación del neoliberalismo con el giro punitivo, utilizando, como seguramente todos ustedes saben, porque es un autor que ha sido muy leído, utilizando fundamentalmente como campo de exploración la realidad de los Estados Unidos desde la década del 70 en adelante, pero también construyendo una tesis de difusión planetaria de esta combinación entre giro punitivo y neoliberalismo como proyecto político, utilizando en su primer libro fundamentalmente el ejemplo francés y en su segundo libro, que es más o menos el mismo que el libro anterior, también el ejemplo francés, pero atenuando en gran medida en el segundo texto, tal vez una de las variaciones que podemos encontrar en la producción intelectual de Baquan, atenuando un poco la idea de una difusión tal cual de esta combinación entre menos Estado social y más Estado penal que registraban los Estados Unidos cuando se cruzaba el Atlántico. Hay una diferencia ahí entre el primer libro y el segundo libro que es de algún modo una modalización de ese traslado y algunas aperturas a pensar cierto grado de diferencia. En América Latina, la idea de una conexión causal y funcional entre el neoliberalismo como proyecto político y el incremento de la punitividad fue utilizada por diversos autores y difundió de algún modo en la literatura, combinada además con una idea muy sugestiva, la idea de la importación de productos made in USA. Los discursos y prácticas que de algún modo alientan el incremento de la punitividad serían, en América Latina, el efecto de un proceso de importación de algo producido previamente en los Estados Unidos. El mismo Baquan escribió un pequeño texto sobre Brasil, sobre el país donde ustedes viven, en el año 2003 en una revista extraordinariamente importante en el debate de la sociología del castigo contemporáneo que se llama Punishment and Society, The International Journal of Penology. Es un artículo de 8 páginas sobre Brasil, en la cual la tesis fundamental de Baquan es que este giro punitivo que él observa como una parte intrínseca del proyecto neoliberal en el escenario de los Estados Unidos se estaría produciendo planetariamente, y una corroboración de esto sería lo que está ocurriendo en Brasil, en donde además, como los precedentes niveles de desigualdad, pobreza y delito violento
son mucho más exacerbados que los que se veían en los Estados Unidos en los años 1960, se estaría generando, y esta es una cita textual, una verdadera dictadura sobre la pobreza, una verdadera dictadura sobre los pobres de nuevo tipo, una dictadura a través del Estado penal. Más allá de la exploración sobre el caso brasileño de Bacuán, que es como mínimo, digamos, un poco aventurada, ¿no? Digamos, hay varios autores, incluso gente que respeto y con la que trabajo, como Manuel Iturralde, que han trabajado un poco en esta misma clave de análisis, la interpretación del giro político. No me interesa discutir ahora en detalle la plausibilidad de esta explicación ambiciosa para entender en general los cambios en el campo penal en nuestro presente, digo, en los países centrales, en los países periféricos, en el norte y en el sur. Pero en parte me interesa discutir la aplicación de esta idea al caso de América del Sur desde un costado muy particular, ¿no? Hay muchas evidencias en algunos casos de América Latina en los que la conexión entre la instalación de las alianzas y programas políticos que podemos calificar siempre de forma un poco arriesgada de neoliberales, en el sentido arriesgada en el sentido de que siempre son combinaciones o hibridaciones con elementos políticos que difícilmente podamos considerar neoliberales, pero en donde hay distintos contextos nacionales en donde esta conexión con el giro punitivo es más compleja y sutil que la manera en la que se la presenta en este argumento. Y es también una otra cuestión que a mí me interesa discutir, digamos, especialmente sobre el caso argentino, en mi propia investigación sobre el menemismo como especie de hibridación del neoliberalismo en el contexto local argentino desde 1989 fundamentalmente hasta 2003. Pero lo que me interesa discutir hoy es en realidad otro elemento que creo que es útil para reflexionar también sobre la conexión entre neoliberalismo y giro punitivo, pero desde un lugar diferente, digamos. Ese lugar diferente es apuntar a los procesos de cambio político decisivo que en América del Sur se produjeron desde fines de los 90 en adelante en diversos contextos nacionales y en los que una serie de alianzas y programas políticos se construyeron encarnando con distintos niveles de radicalismo, con distintos niveles de radicalización, algunos componentes del vocabulario político de la izquierda en países tales como Venezuela, Bolivia, Ecuador, muy claramente, y de forma menos clara, pero también presente en países como Brasil, Uruguay y Argentina. Un elemento que caracteriza la experiencia de estos procesos de cambio político es, sin lugar a dudas, sobre todo en sus momentos iniciales, el fuerte antagonismo con la difusión precedente de eso que se denomina neoliberalismo. Por eso, de algún modo, esta idea que en gran medida es insatisfactoria de post-neoliberalismo. No porque considero que sea una manera adecuada de definir todas estas experiencias políticas, pero es como algo así como el mínimo común denominador que las caracteriza, haber en su inicio construido una identidad política en torno a la negación de la experiencia neoliberal precedente, del momento neoliberal precedente. Por supuesto, luego albergando toda una serie de continuidades con ese momento neoliberal, pero en gran medida construyendo la identidad y la retórica de la alianza política en torno a una oposición con respecto al neoliberalismo, ¿no? Estos gobiernos han producido distintos niveles de ruptura, evidentemente, con el pasado neoliberal, o como preferiría denominarlo, con el pasado de la nueva derecha en América Latina, pero lo que parece ser algo bastante obvio es que es difícil considerarlos como mera continuidad. Digamos, esto es algo que podemos discutir sobre el caso brasileño y seguramente aquí hay opiniones diversas en la audiencia sobre qué niveles de continuidad tiene la experiencia de las alianzas políticas construidas en torno al PT inicialmente y sus experiencias gubernamentales a lo largo de más de 10 años hoy, ¿no? Pero lo que está claro es que parecería ser que desde una mirada desapasionada, un poco distante, es difícil pensar estos procesos políticos como mera continuidad con el pasado reciente. En algunos casos eso es mucho más difícil de hacer, ¿no? En el caso de Venezuela o de Bolivia es prácticamente improponible como clave de lectura general pensar esos procesos políticos como mera continuidad. Ahora, en todos estos países las tasas de encarcelamiento y otros indicadores de punitividad
han crecido en los últimos años, durante los periodos en los cuales estas nuevas alianzas y programas políticos han gobernado. Pero no lo han hecho en, digamos, el mismo grado, ni lo han hecho, digámoslo así, no lo han hecho en el mismo grado, ni lo han hecho partiendo de los mismos niveles de punitividad, ¿no? El ejemplo paradigmático de ese, uno de los ejemplos paradigmáticos en este sentido, es la comparación entre lo que ha pasado en Brasil con la tasa de encarcelamiento entre 2002 y 2012, donde la tasa de encarcelamiento creció un 104%, y lo que ha pasado en el mismo periodo en la Argentina, prácticamente, donde la tasa de encarcelamiento creció un 25%. ¿No? Son dos niveles de crecimiento muy diferentes, aunque en los dos lugares podemos ver niveles de crecimiento. Entonces, una de las ideas que alienta en general la experiencia de este grupo de trabajo, de este proyecto de investigación, es tratar de mirar en qué medida uno puede encontrar en el campo penal, a través de las fronteras nacionales, en las experiencias políticas de estos países, componentes que nos permiten entender diferencialmente las trayectorias penales de los últimos años, ¿no? Partiendo de la relevancia de la pregunta ¿cómo? Me gustaría tenerme un minuto sobre esto, por esto en la primera línea del PowerPoint, pero voy a avanzar luego un poco más rápido. La sociología del castigo tiene, en los últimos años, ha tenido un cierto bias, ¿se entiende en portugués? Bias, una cierta inclinación perniciosa hacia plantear centralmente la pregunta ¿por qué? Why question, ¿no? O sea, ¿por qué el cambio penal? ¿No? Entonces esta pregunta ¿por qué? Ha llevado a la sociología del castigo y a sus expresiones más importantes, entre ellas el trabajo de Loïc Wacquant, pero también podríamos mencionar el trabajo de David Garland, el trabajo de Jonathan Simon, el trabajo de Jock Young y muchos otros autores, a construir respuestas que apuntan a las causas profundas de la transformación o del cambio penal. Deep causes, ¿no? Las causas profundas. La transformación de la modernidad tardía y su conjunto de cambios económicos, sociales, políticos y culturales, típicamente el argumento del trabajo de David Garland, por lo menos en su formato más ambicioso, en La cultura del control, libro del año 2001, los cambios en el modo de producción capitalista, en el pasaje de una economía fordista a una economía fordista, combinado con un cambio en las tecnologías del poder, leído en términos neofoucaultianos, en trabajos como los de Alessandro De Giorgi, o más recientemente de Nicola Lacey, profesora de la London School of Economics, una lectura que pone más énfasis en el componente del proyecto político neoliberal, como en el caso de Wacquant, pero en todos estos ejercicios hay una búsqueda de responder a la pregunta ¿por qué? ¿No? David Garland acaba de publicar un artículo en el inicio del año 2013 muy interesante, que se llama Penalidad y Estado Penal, Penality and Penal State. Es un artículo muy recomendable. ¿Por qué? Porque es un artículo escrito por alguien que contribuyó mucho a instalar la centralidad de la pregunta ¿por qué? Y declinarla en términos de causas profundas. Y en cierto sentido lo que dice Garland en este artículo, haciendo un balance de la literatura de la sociología del castigo a nivel internacional en los últimos 20 años, es construyamos una moratoria sobre la pregunta ¿por qué? O sea, por lo menos tal como la hemos construido en torno a las causas profundas. Él construye un diagnóstico que yo no comparto demasiado, que es algo así como, bueno, ya más o menos entendemos por qué se produjo el cambio penal. Yo no estoy del todo de acuerdo que eso sea así, digamos, porque hay divergencias interpretativas muy importantes en esas respuestas. Pero más o menos todos estamos en lo central de acuerdo, dice Garland. Pero lo que tenemos que hacer es poder entender mejor cómo esas causas profundas se conectan con lo que pasa en el campo penal. Porque en el medio hay toda una serie de dinámicas que nuestras perspectivas no les están dando sentido. Él enuncia ese lugar intermedio con la expresión causas próximas, le llama, ¿no? Proximate causes, ¿no? Deep causes, proximate causes, penal change. Este es el esquema analítico que plantea. Desde mi propia orientación teórica, este lenguaje tan causalista no me parece demasiado interesante a mí, con mi propia orientación teórica. Por eso me gusta más una vieja forma en la que Michel Foucault planteaba la manera en la que pensaba sus interrogantes teóricos, la pregunta ¿cómo? How question.
que es básicamente dar cuenta de cómo A se relaciona con B, para que la relación entre A y B nos resulte convincente. Entonces, en gran medida, mi trabajo actual tiene mucho que ver con responder esa pregunta y en ese plano interrogar particularmente la relación entre neoliberalismo y giro cognitivo, mirando un momento que es un momento de una experiencia política, en el caso argentino, la experiencia del kirchnerismo en particular, que es difícil calificar como pura continuidad con el momento neoliberal y que por eso yo he optado por esta expresión que en parte no me satisface de post-neoliberal, ¿no? Y en este ejercicio, otro convencimiento teórico muy importante, para mí muy importante, es que en el campo de la penalidad el combate político es crucial. Esta es una frase que podemos encontrar en muchos textos de distinta raíz teórica, ¿no? Pero la tradición de la economía política del castigo, esa tradición que se remonta a los trabajos de Ruge y Kirchheimer en el seno de la Escuela de Frankfurt en los años 30, que fue revitalizada en los años 70 por numerosos autores neomarxistas en los países de Europa continental, en los países de lengua inglesa, es una tradición en donde, sobre todo en sus manifestaciones de los años 70 y 80, se puso mucho acento en la expresión political economy, economía política, sobre todo en el componente economy, ¿no? Se trataba de construir un nexo causal entre cambios económicos y cambios penales, y se perdía de vista el adjetivo política, ¿no? Que a mi juicio sigue siendo muy importante para entender incluso lo que la economía es, digamos. Entonces, en esta lectura más profunda desde el punto de vista teórico, que piensa que la economía no es un campo que existe más allá de todos los otros campos, una especie de primer nivel de realidad, sino que es algo así como una invención, donde se juegan relaciones de fuerza, relaciones de dominación, creo que los cambios que visualizamos como cambios en la economía solo pueden comprenderse si interpretamos esos cambios acompañados por una comprensión fina de los procesos políticos y de las luchas políticas. Y por ende, el lugar intermedio, el medium entre estos cambios económicos y lo que acontece en el campo penal es sin lugar a dudas el escenario de la política. Por eso podemos encontrar momentos de crisis económica que generan más punitividad y momentos de crisis económica que generan menos punitividad. La semana pasada hicimos un workshop que se llama Beyond Neoliberalism, Punishment and Politics in Contemporary Societies, ¿no? Entonces reunimos a gente de distintos lugares del mundo, en España, en Galicia, para discutir exactamente este problema. Y lo que fue muy sorprendente es que la contribución española a ese workshop insistió mucho en pensar la crisis de la economía capitalista española contemporánea como generadora de austeridad penal, ¿no? O sea, porque claramente la tasa de encarcelamiento en España está cayendo, la tasa de deportaciones de inmigrantes ilegales está cayendo, o sea, todo está cayendo, ¿no? Digamos, el principio de la austeridad parece generar, la crisis fiscal parece generar una tendencia a la no punitividad, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que permite entender el lugar mediador de la política, y de ahí un poco el interés de mi trabajo actual por entender la relación entre kirchnerismo en particular y política penal. El kirchnerismo se construyó de algún modo desde posiciones de poder a partir de las elecciones del año 2003 en la Argentina, luego de una crisis que fue la crisis del año 2001, que fue una crisis económica, política y social, tal vez una de las crisis más importantes de la historia moderna argentina y en particular seguramente de la transición a la democracia hasta aquí. Esa fue una crisis seguramente de representación política, entre otras cosas, del sistema de partidos políticos tradicionales. Los movimientos sociales en las calles reclamaban que se vayan todos y que no quede ni uno solo, ¿no? Ese reclamo, que fue un reclamo utópico en parte, contra la clase política, contra el sistema de partidos políticos, generó una especie de debilidad que hizo posible que Néstor Kirchner, un gobernador de una provincia del sur de la Argentina muy pequeña y con poco capital político, ganara las elecciones presidenciales con el 23% de los votos. Entonces, mayo del año 2003, un presidente con 23% de los votos. Ese presidente con 23% de los votos empezó la lenta y trabajó esa construcción de una alianza política una vez siendo presidente, mucho más que antes de transformarse en presidente. Es un fenómeno muy complejo.
Y esa construcción política se desarrolló al interior de la tradición peronista. Para explicar en muy pocas palabras lo que la tradición peronista implica en la política argentina, hay una expresión de un sociólogo y politólogo argentino que se llama Juan Carlos Torre, que a mí siempre me resulta fácil, sobre todo en estas circunstancias donde uno tiene que decirlo decir algo relevante en 2 minutos. Torre decía, el peronismo es un sistema político en sí mismo, ¿no? Y es una muy buena descripción de un movimiento político que logró albergar alternativas a la izquierda y a la derecha, que en distintas coyunturas oscila hacia un lugar y hacia el otro, y que lo hace siempre sin romper con esa génesis que es la identidad con respecto a un líder político particular, que es Juan Domingo Perón, y que atraviesa 70 años la historia argentina, con lo cual tiene una prueba de resistencia en el tiempo extraordinaria. El kirchnerismo representó la nueva cara post-neoliberal de la tradición peronista. Tradición que había fundado el neoliberalismo en la Argentina en gran parte, si excluimos la experiencia dictatorial entre 1976 y 1983, donde está el primer experimento neoliberal, sobre todo en el terreno de la política económica. Pero sin lugar a dudas, el gran experimento neoliberal en la Argentina se inició con la presidencia de Carlos Menem en 1999, que era también un líder peronista, que también pertenecía a la tradición peronista y que utilizó durante toda su gestión como presidente durante 10 años los íconos de la tradición peronista. Entonces es un nuevo rostro de esa misma tradición. Pero ese rostro se construyó en forma extraordinariamente crítica del pasado neoliberal, extraordinariamente crítica de la década menemista. En particular en lo que a nosotros nos interesa, que es la relación con el delito y la pena, es muy significativo que el kirchnerismo que Néstor Kirchner ya en su primera campaña electoral construyó una retórica electoral contra la mano dura, contra el incremento de la punitividad. Esto lo hizo en un momento histórico muy particular, luego de la crisis del año 2001, pero en un pasado reciente que estaba marcado por fuertes olas de populismo penal. Argentina experimentó desde mediados de los años 90 una fuerte politización de la cuestión del delito y la pena, una fuerte competencia electoral en torno al problema del delito y la pena, que alimentó, por unos canales sobre los que podemos volver luego en el debate, una fuerte tendencia al incremento de la punitividad. Eso hizo que en 7 años en la Argentina la tasa de encarcelamiento creciera un 80%. Entonces, frente a ese pasado de populismo penal entre 1995 y 2003, una campaña electoral fundada en un discurso progresista, bastante genérico y vacío, pero progresista al fin, que enlazaba la cuestión del delito con la cuestión social, que apelaba a la necesidad de transformaciones económicas para generar menores niveles de delito, y que apelaba también a la idea de la reforma de las instituciones penales, todo planteado en términos muy generales. Y de hecho, durante el año 2003, Néstor Kirchner lanzó una serie de iniciativas que uno puede considerar progresistas. Menciono una, la más importante: alentar la persecución y castigo de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Un tema que persiguió a la política argentina desde 1983 en adelante, en donde la sucesión de periodos de limitado juzgamiento y castigo y periodos de impunidad vinieron a quebrarse en 2003 con un proceso político que genera una masiva persecución, por supuesto, de quienes hoy están vivos, de las personas que participaron no solamente en los niveles jerárquicos superiores, sino también en los niveles jerárquicos intermedios e inferiores en la sede de la justicia penal, ¿no? Un uso de la justicia penal para enfrentar los crímenes del Estado del pasado, por cierto, no los crímenes del Estado actual, pero digamos que es muy significativo y que tiene mucho que ver con los combates políticos que sobre todo los grupos políticos de izquierda dieron en la Argentina desde la transición a la democracia en adelante. Este escenario, digamos, este escenario es el del primer momento, de un primer momento que, sin embargo, muy rápidamente se va a combinar con el nacimiento de una nueva ola de populismo penal a partir de un crimen concreto, el secuestro y el asesinato de un joven de clase media alta en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, que genera una verdadera cruzada moral, para usar el viejo concepto de Howard Becker, que de hecho los promotores llamaron Cruzada Axel, usando el nombre de la víctima. Este proceso generó una movilización social sin precedentes, un petitorio firmado por 5 millones de personas, 3 movilizaciones sociales frente al Congreso de la Nación y la Casa de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires con 150.000 personas,
reclamando mayor nivel de punitividad. Entonces, en este primer momento, el kirchnerismo como alianza política, en formación, con una extremada debilidad política, nacida un 23% de sus adhesiones, generó una especie de respuesta de carácter ambiguo. Si bien hubo sectores del kirchnerismo que criticaron las propuestas de la Cruzada Axel, hubo otros sectores que adhirieron a ella, y en general los legisladores votaron toda una serie de iniciativas muy importantes de incremento de la punitividad, que consistieron básicamente en incrementar la pena para determinados tipos de delitos, sobre todo delitos violentos, en reducir las posibilidades de la excarcelación, o sea, hacer la libertad condicional algo casi obligatorio en toda una serie de delitos, y en reducir las posibilidades de la libertad condicional. O sea, tres tipos de reformas que ya la Argentina había experimentado hacia fines de los 90 y que se recrudecieron durante el año 2004 al calor de la Cruzada Bloomberg, que encarnó verdaderamente el nacimiento del populismo penal desde abajo en Argentina. Hay una discusión muy interesante sobre la noción de populismo penal hoy en la sociología del castigo, sobre la que también podemos volver más adelante, porque si no el tiempo apremia, pero que, digamos, muchas veces piensa el populismo penal siempre como una dinámica generada desde abajo, a partir de la movilización social, a partir de los individuos y lo que le pasa a los individuos en la vida social en la relación con el delito, tanto lo que les pasa materialmente como lo que les pasa simbólicamente. Y yo creo que es preciso distinguir formatos de populismo penal desde arriba y formatos de populismo penal desde abajo. Formatos de populismo penal en donde la élite, los actores de la élite cumplen un rol importante lanzando la dinámica del populismo penal, y formatos en donde los actores de la élite cumplen un rol menos relevante. Esto generó un crecimiento bastante importante de la punitividad entre los años 2003 y 2005, en este primer momento de la relación entre el kirchnerismo y la política penal. Para que ustedes se den una idea, estamos hablando de que entre 2005 y 1995, o sea, en esa década, la tasa de encarcelamiento en la Argentina creció un 100%. Hay toda otra serie de indicadores de punitividad como el nivel de sentencias, la cantidad de personas sentenciadas, la cantidad de personas sentenciadas a penas privativas de la libertad, la cantidad de personas que no gozan de una ejecución condicional, etcétera, que todo ratifican exactamente el mismo panorama, un giro punitivo muy marcado. El segundo momento que me interesa destacar, en cambio, es un momento que se inscribe entre los años 2005 y 2007, que es el momento en el cual uno puede encontrar una serie de diferencias y articular algo que podríamos llamar unas barreras contra el populismo penal. Esto está íntimamente ligado a la consolidación del kirchnerismo. En mi lectura, la consolidación del kirchnerismo como alianza y programa político en torno a una identidad post-neoliberal, lo que se tradujo básicamente en los triunfos electorales de 2005 y 2007. En este escenario se producen toda una serie de iniciativas bastante modestas de moderación penal. Es decir, un escenario como el argentino, que había tenido 10 años de relación entre la política y la penalidad, en donde la política solo hablaba el lenguaje de la mano dura y del incremento de la punitividad, es un momento en el cual podemos empezar a ver ciertas iniciativas muy moderadas, pero de moderación penal, o sea, de reducción del incremento de la punitividad. Hay una iniciativa muy importante, sobre la que podemos volver, creada entre actores políticos, actores judiciales y actores de la sociedad civil, para reducir los niveles de utilización de la prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires sería nuestro estado de Sao Paulo, no solamente en términos económicos y demográficos, sino también en términos de población penitenciaria. El 33% de los presos de la Argentina están en la provincia de Buenos Aires, y una parte muy importante de esos presos son presos preventivos, o sea, no están condenados, sino que están ejecutando una medida cautelar. Ese escenario de pequeñas iniciativas moderadas se combinó con un proceso de marginalización del delito y el castigo del debate político. Un proceso extraordinariamente significativo si tenemos en cuenta las olas precedentes de populismo penal que caracterizaron al escenario argentino. El problema del delito fue empujado a los márgenes del debate político por una alianza política que instaló nuevos temas para debatir. Por ejemplo, el no al ALCA, la Cumbre de las Américas, 2005. El nacimiento de los procesos de nacionalización de empresas privatizadas durante la década menemista.
el nacimiento de las retenciones a las exportaciones de soja, una suerte de nuevo tipo de impuesto para incrementar los recursos públicos a partir del aumento de los precios de las commodities a nivel internacional. La discusión acerca de la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones. Todo esto ocurre entre 2005 y 2007, en ese momento de consolidación del kirchnerismo, en el que claramente ese tipo de temas colorizan en la agenda política, colorizan en gran medida el debate político y colocan al margen un tanto el problema del delito y sobre todo las voces que reclaman más punitividad. Es muy interesante, también podemos volver sobre eso, cómo se va agotando la cruzada Axel, ¿no? Digamos, en la versión más larga de este paper yo describo en detalle cómo esa cruzada Axel, que tuvo un momento de adhesión popular extraordinaria, va rompiendo esos niveles de adhesión progresivamente y en 2006 desaparece y genera que sus líderes se transformen en actores políticos en partidos políticos de derecha, ¿no? Un movimiento que además contribuyó mucho a identificar la demanda punitiva con las posiciones políticas de derecha, con el pasado, con la década menemista y por tanto empujó a muchos actores kirchneristas, actores políticos kirchneristas, a colocarse en otro lugar. En esto, evidentemente, jugó un rol muy importante la creación de nuevos antagonismos sociales. O sea, el kirchnerismo tuvo en este momento una capacidad extraordinaria de producir nuevos antagonismos, muchos de ellos muy feroces, que atraviesan la sociedad argentina hasta la actualidad, y esa producción de antagonismos colonizó la agenda política. A su vez, evidentemente también, la estabilidad del delito común que se observa en la Argentina durante la primera década del año 2000, luego de grandes picos en el año 2001 y 2002, ligado a la recuperación económica y sus efectos sociales y simbólicos. Los niveles de desocupación caen dramáticamente en el primer lustro de la Argentina, luego del pico del año 2003, los niveles de pobreza caen y empieza a observarse un cierto impacto en los niveles de desigualdad, contribuyó a generar un momento en el cual fue posible el bloqueo de la punitividad. Es el único momento desde 1984 en la Argentina en el que encontramos todos los indicadores de punitividad mostrando la misma tendencia, que no es hacia el crecimiento, ¿no? Siempre, en todos los otros momentos, la tendencia siempre es el crecimiento. 1984, 2005, ¿no? Durante 21 años. Este es el único momento en el cual encontramos una caída de todos esos indicadores. Una especie de limitada reducción de la punitividad, ¿no? Las tasas de encarcelamiento a nivel nacional hablamos solo del 10% en 2 años. Es un efecto muy limitado, pero marca un momento diferente a los momentos precedentes. El tercer momento es el último, el de la actualidad de algún modo. Dice 4 minutos. Bien. Qué bueno. Eso es que va contando para atrás. El tercer momento es claramente un momento de tensiones y contradicciones. En 2 minutos, para poder decir en 2 minutos la conclusión. Es un momento en el cual, a nivel nacional, podemos ver que la alianza política kirchnerista reproduce la dinámica precedente. Hay una excepción en las elecciones legislativas del año 2009, que es un momento de peculiar debilidad del kirchnerismo, justamente por los antagonismos sociales que disparó. En un momento el kirchnerismo generó demasiados frentes políticos, de luchas políticas, y el más importante, que fue el conflicto con los productores rurales y sobre todo los productores de soja en torno a las retenciones, o sea, en torno a impuestos a las exportaciones, generó una derrota política muy importante del gobierno del año 2008 que repercutió en las elecciones del 2009. En ese momento es posible ver cómo algunos actores kirchneristas caen en la tentación punitiva. O sea, es un momento en el cual podemos ver cómo algunos actores dicen, bueno, vamos a hacer circular de nuevo en el discurso político que el problema es el delito y que para resolverlo hay que incrementar la punitividad para tratar de capturar votos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero salvando ese momento, en las elecciones del año 2011, luego de la muerte de Néstor Kirchner, la reelección de Cristina Fernández de Kirchner se produce en una campaña electoral donde el delito desaparece de la agenda, ¿no? Cristina no habla del problema del delito y cuando dice algo reproduce esa vieja retórica de carácter progresista y muy general del año 2003 que su marido había inaugurado en la política. Esto se combina con algunas iniciativas tímidamente reformistas como la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación en el año 2010 y otra iniciativa mucho más interesante sobre la que podemos volver en el debate, que es la creación de una comisión para la reforma del Código Penal. Si el populismo penal se caracteriza como
de algún modo, y digamos, hay algún consenso en torno a este concepto y sus usos en la literatura, podríamos decir que ese consenso tiene que ver con el desplazamiento del experto, ¿no? El experto queda fuera de juego en la toma de decisiones y acciones en la política penal. Esta comisión es presidida por Raúl Zaffaroni, la comisión creada en mayo del año 2012, que es un jurista de derecho penal muy importante en la Argentina, que además es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que es un jurista de carácter evidentemente progresista. Nadie puede sospechar que Raúl sea una persona que esté en favor del incremento de la punitividad. Es presidida por él y diseñada en gran medida por él, ¿no? Entonces es un retorno del experto por la puerta grande, podríamos decir en Argentina, ¿no? Es un retorno con mucha fuerza que ha generado un proyecto de Código Penal que se va a presentar, lo va a presentar la presidenta el mes que viene, lo iba a presentar este mes, pero por cuestiones de salud no lo hizo, que es un proyecto de Código Penal claramente progresista, de avanzada, reductor de los niveles de punitividad, etc. Es un ejemplo muy interesante de una acción que sí es estructural, que no busca ser una acción, digamos, pequeñita en los márgenes del campo penal. Vamos a ver cuál es su destino. Pero mientras esto sucede a nivel nacional, lo que es muy importante es cómo a nivel subnacional, y después me gustaría volver, que con Rodrigo estuvimos charlando sobre este punto en la comparación con Brasil, es muy importante, a nivel subnacional, la misma alianza política, el mismo programa político, en la provincia de Buenos Aires, desde el año 2008 en adelante, produce unas opciones radicalmente distintas, ¿no? La misma alianza política impulsa claramente numerosas medidas de reforma dentro de lo que es posible en un Estado federal como la Argentina, donde la legislación penal es federal, como Brasil, pero la legislación procesual y de ejecución penal es provincial, varias reformas de endurecimiento penal, y esto explica en gran medida un cierto impacto en el crecimiento de la punitividad. Un minuto para decir algo parecido a una conclusión. Claramente, la experiencia de estos 10 años kirchneristas en la Argentina no nos muestra la experiencia de una reversión de tendencia. Pero si comparamos la evolución de los indicadores de punitividad entre 1992 y 2002, o sea, antes de la emergencia del kirchnerismo, voy a tomar uno solo dato para no aburrirlos con números, la tasa de encarcelamiento creció el 100% en una década en el país, 98%. Desde el 2003 al 2012 creció 25%. Y esto se ven todos los indicadores igual. O sea, una tendencia que sigue siendo creciente, pero cuyo ritmo su volumen, se ha disminuido. Y esto instala una serie de interrogantes, ¿no? Pero no estamos frente a una reversión de tendencia ni nada por el estilo. Por tanto, la imagen que el kirchnerismo tanto ha cultivado para sí mismo, como alianza y programa político de ruptura con el pasado, es difícil de trasladar al campo penal. No podemos encontrarnos con un proceso de ruptura radical con el pasado, sino más bien con un juego mucho más sutil de continuidades y discontinuidades. Para poder explicarlo, creo que un elemento fundamental es la instalación, el desplazamiento a la agenda pública y política del problema del delito en momentos de fuerza del kirchnerismo. La capacidad que tuvo de poner en los márgenes las apelaciones al incremento de la punitividad, instalando nuevas iniciativas que generaron antagonismos y conflictos sociales. Pero al mismo tiempo, el kirchnerismo alberga un nivel de heterogeneidad extraordinario, como buena cara, ahora post-neoliberal, pero cara al fin de la tradición peronista. Ese nivel de heterogeneidad, más momentos de debilidad, explican cómo una alianza política que en gran medida rehúye a colaborar al incremento de la punitividad, cae en ciertos momentos en la votación punitiva. En momentos de debilidad como el año 2004 y el año 2009, en la provincia de Buenos Aires desde el año 2008 en adelante. Y un rol muy importante sobre el cual podemos volver a debatir, y el ejemplo de Brasil, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Ecuador, el ejemplo de Bolivia, el ejemplo de Uruguay son muy interesantes al respecto, es sobre este problema de la crisis y la recuperación, ¿no? Una vieja lectura de los años 80, producida por numerosos autores neomarxistas muy interesantes como Dario Pelosi o Steven Box, planteaban en la sociología del castigo la idea de que la crisis económica se liga a incremento de la punitividad, utilizando una especie de interpretación bastante literal de los trabajos de George Ruge de los años 30, digamos, ¿no? En ese sentido, el argumento contrario sería recuperación económica igual reversión de la tendencia, digamos, uno podría. Pero evidentemente las cosas no funcionan de un modo automático. El nivel de desigualdad en la Argentina es hoy 0.1 menos que en el año 2003, en términos de índice de Gini.
Los niveles de desocupación cayeron de un modo dramático, de casi el 30% a 7.5%, los niveles de pobreza igual. Entonces, evidentemente la recuperación económica ha producido mejoras sostenidas en la vida de las grandes mayorías, de las mayorías de algún modo subalternas en el escenario de la política argentina. Sin embargo, esto no se traduce automáticamente en menos punitividad. De vuelta, volvemos a encontrar esa mediación de la política sobre la cual es tan importante seguir reflexionando. Gracias. Professor Máximo, vou passar a palavra ao professor Rodrigo. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, saudar os integrantes aqui da mesa, tanto o Máximo quanto a Glaucília, que aceitaram o convite para participação nesse evento, e o Alex, que também aceitou a tarefa de coordenar essa mesa. E dizer que para mim é um prazer poder estar aqui novamente, né? Todos sabem que eu fiz aqui o meu mestrado e meu doutorado na Sociologia, e atualmente o ILEA é coordenado pelo professor José Vicente Tavares dos Santos, meu orientador, que agora há pouco estava acompanhando aqui pelo Skype, pelo FaceTime, né? E é importante, então, poder estar aqui de volta, né? E debatendo com colegas que são, para mim, bastante caros. Essa temática que nós trouxemos aqui para essa mesa, na verdade, é uma temática que eu venho trabalhando já há bastante tempo. A minha tese de doutorado foi sobre as reformas penais no Brasil e na Argentina durante os anos 90. E o professor Máximo Sosso me deu a oportunidade de retomar essa discussão a partir de vários trabalhos mais fragmentados que eu vinha realizando, a partir do convite que ele realizou para que eu pudesse participar dessa pesquisa que ele coordena e que é financiada pela Universidade Experimental de la Seguridad da Venezuela, que é sobre as políticas de segurança e políticas penais na América do Sul, especialmente nos países que têm governos caracterizados como de uma tradição de esquerda. E dentro desses, o Brasil, a Argentina, o Equador, a própria Venezuela e ainda a Bolívia. E com isso eu pude, então, atualizar, digamos assim, esse debate que eu já vinha fazendo há bastante tempo e trazer agora algumas coisas que já são quase que o resultado final desse trabalho de levantamento que eu venho realizando sobre as políticas penais nos governos Lula e Dilma. E para isso eu tenho contado com a colaboração também do meu grupo de pesquisa, dos meus orientandos de mestrado, de graduação e de doutorado na PUC, e alguns deles estão aqui, a Ana Cláudia, a Simone, o Guilherme, que têm colaborado de alguma forma com o debate que nós fazemos e trazemos aqui. E também a Mariana, que embora não esteja mais comigo, esteja agora aqui na URGS, também tem contribuído e continua participando das atividades do grupo, né? E desse debate, na verdade, há mais tempo, né, nós viemos realizando, e vários aqui também, né, de alguma forma,